Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias por la puntualidad, porque sabemos que generalmente arrancar a las 8 en punto a veces es complicado. Entonces, agradecerles su interés y que estén en esta mañana acompañándonos en este seminario web. Mi nombre es Jennifer Rojas, yo soy la directora de proyectos de la Ruta del Clima y es un verdadero placer para mí moderar el día de hoy. Entonces, para dar inicio formalmente, les quiero dar la más cordial bienvenida, agradecer nuevamente su participación en este espacio. Este espacio lo proponemos como un espacio de diálogo y de muchísima reflexión sobre cuáles son los desafíos y también las oportunidades que enfrenta Costa Rica en materia de gobernanza climática y acción climática. Por lo cual, les invitamos a que si tienen algún comentario, alguna consulta, que la puedan escribir en el chat y yo las voy a recuperar para hacérselas a los panelistas, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué o de a dónde nace la idea de este webinar? Es justamente porque estamos en un momento clave en el que el cambio climático pues demanda respuestas que sean articuladas entre los distintos niveles de gobierno, la academia, la sociedad civil, el sector privado y las personas en general como individuos. Creo que todas y todos podemos desde el espacio en el que estamos aportar y contribuir pues de alguna forma. Por lo cual, justamente este ratito que vamos a compartir lo que busca es aportar esos elementos claves que nos sirvan para el análisis sobre la institucionalidad climática, los avances, los desafíos del marco normativo, las prioridades políticas que actualmente orientan la acción del Ejecutivo también. Por lo cual, en esta mañana contamos con la participación de tres panelistas, personas que son expertas en distintos niveles de gobernanza y de la gestión pública también. Por lo cual, sin más preámbulo, damos inicio y vamos a comenzar conversando sobre gobernanza climática desde lo territorial y la institucionalidad pública. Para esto nos acompaña Alina Aguilar, quien abordará la importancia justamente de la gobernanza climática. Alina es gestora ambiental y máster en desarrollo rural. Actualmente se desempeña como investigadora y profesora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Es importante resaltar la experiencia que tiene Alina trabajando con gobiernos locales. Alina, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio y bueno, voy a compartirles una presentación, ¿verdad? Un poco como me indican si se ve. A ver, Tienes que ok, hacerla nada más en modo presente. Ahí ya está cargando. Ya, listo. lista. Bueno, Ajá. yo voy a hablarles un poquito, ¿verdad? Más, como decía Jennifer, desde la gobernanza territorial e institucionalidad pública, ¿verdad? Un poquito más la experiencia de la mirada académica, ¿verdad? Pero con un trabajo conjunto más con actores sociales territoriales, ¿verdad? Principalmente con una articulación que hemos venido realizando con gobiernos locales desde el 2011. Entonces, bueno, voy a hablarles algunos puntos, ¿verdad? Sobre esta temática. Entonces, quiero también posicionarme desde las experiencias locales que hemos venido desarrollando desde el 2011, ¿verdad? En varios cantones con diferentes contextos, tanto rurales, urbanos, costeros, ¿verdad? Eh, y de ahí hemos ido recopilando información sobre el tema de la gobernanza climática, ¿verdad? Y como esos desafíos que empiezan a surgir de la implementación, de la planificación de acciones locales. Entonces, bueno, primero mencionar que Costa Rica cuenta con un avance en temas normativos y de política pública, ¿verdad? Hemos venido trabajando por más de 10 años
en el establecimiento de los planes, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación, la Política Nacional, el Plan de Descarbonización, las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad? Y todo un trabajo también de reglamentos e instrumentos que han venido o han permitido más bien seguir avanzando a nivel nacional. Bueno, y tenemos un dato, ¿verdad?, de la Contraloría General de la República del 2024 que resalta como buena fortaleza en este eje de la política pública con un 82,5%. Entonces vemos que Costa Rica ha avanzado en el tema de la parte política y normativa, ¿verdad? Sin embargo, persisten limitaciones que están dificultando todavía que esos compromisos a nivel internacional y nacional se traduzcan en acciones efectivas en los territorios. Y ahorita voy a comentarles un poquito más por qué, ¿verdad? Eh, Desde el 2011, desde la academia, hemos venido trabajando, como les mencionaba, en estrategias participativas a nivel local, ¿verdad? Entonces vemos aquí, por ejemplo, les muestro cómo hemos venido, por ejemplo, en San Rafael, ¿verdad? En el 2011, donde todavía incluso no se tenía como como guías para poder decirle a los gobiernos locales cómo trabajar, operativizar en el territorio la parte de la acción climática. Aún así, este primer gobierno local, que es San Rafael, de forma voluntaria y comprometida para poder aportar a los compromisos nacionales, decide empezar a trabajar en este tema. Entonces, desde la academia empezamos a apoyarles en desarrollar una estrategia participativa muy vinculado primero a la parte de la mitigación, porque Costa Rica todavía no venía avanzando en la parte de adaptación, ¿verdad? Después ya pasamos a otros territorios probando la metodología que habíamos desarrollado, como Grecia, luego pasamos a Belén, Barba, Quepos, aquí no se muestra, pero también hemos trabajado con Pérez Celedón, Osa y otros territorios, ¿verdad? Eh, y ahí, bueno, hemos visto el recorrido que ha caminado el país, ¿verdad? Y luego, bueno, ya para contar con la política nacional de adaptación y su plan. En el 2017 vemos la necesidad, porque hay varios territorios que querían trabajar en este tema, entonces vemos la necesidad de conformar una red de cambio climático de gobiernos locales, entonces la lanzamos, ¿verdad? Lanzamos esta red donde se unieron alrededor de 22 gobiernos locales. Pasamos un periodo impas ahí debido a que falta como ese recurso humano y económico, ¿verdad?, para poder de seguimiento, pero a raíz de una iniciativa que empezamos a trabajar con el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es una iniciativa internacional, pudimos activar de nuevo la red en el 2025. Entonces, hemos venido trabajando en esa parte. Okay. Bueno, ¿qué limitaciones tenemos en el modelo actual de gobernanza climática de acuerdo a la experiencia que hemos venido desarrollando? Okay. En la parte de la política nacional y local, aunque se cuenta con un marco normativo nacional, lo que es la implementación y la traducción en lo local representa un desafío. ¿Por qué? Porque ahorita no hay un marco normativo robusto y sólido que permita obligar a los municipios a trabajar en este tema. Ahorita es una acción voluntaria, por lo que sucede que los gobiernos locales lo están haciendo realmente porque tienen un interés, un compromiso. Sin embargo, hay gobiernos locales que no tienen como prioritario trabajar en estos temas, ya que deben trabajar atendiendo otras áreas que son, bueno, son obligatorias. Por ejemplo, el tema de residuos, ¿verdad? Que es un tema que tenemos un gran desafío actualmente, entonces ellos tienen que atender esas temáticas. Entonces hace que, digamos, la parte de cambio climático no se esté tomando como algo prioritario a trabajar. Eh, Algunos municipios cuentan con planes climáticos, ¿verdad? Tenemos un registro que hemos ido estableciendo y bueno, alrededor ahorita de los municipios que hemos estado trabajando, tenemos que 37 pueden contar con planes climáticos, háblese, digamos, del plan de adaptación, inventario o ambos. Otros no, bueno, más de la mitad podemos ver que no cuentan con un instrumento
o no cuentan con presupuesto para su implementación. Entonces estamos viendo que hay instrumentos donde ya se definen ejes estratégicos a trabajar a nivel territorial, pero no se cuenta con recurso económico para poder implementarlos, ¿verdad? Y además no hay una meta institucional clara, ¿verdad? O sea, al no haber como ese marco que guíe a ese marco nacional, entonces los municipios no han establecido oficialmente directrices desde la autoridad para que se empiece a trabajar esto y a permear en las diferentes funciones de los municipios, ¿verdad? Luego, bueno, hay un avance en la incorporación de la variable de cambio climático en instrumentos como, por ejemplo, los planes reguladores, los planes de desarrollo humano cantonal, también planes, el plan estratégico municipal o los planes operativos anuales. Y tenemos un dato donde se menciona, bueno, que alrededor de 34 municipios de 84 está incorporando la variable de cambio climático, ¿verdad? Hemos ido avanzando un poco porque también, bueno, ya hay directrices, decretos, ¿verdad? Por ejemplo, el de planes reguladores donde ya se debe incorporar la variable climática, ¿verdad? Entonces los municipios han venido avanzando de esto, en eso. Y actualmente ya contamos, creo que fue el año pasado que se aprobó que en el Código Municipal, una reforma que se hizo, ya los municipios también deberían estar conformando estructuras como por ejemplo la Comisión de Asuntos Ambientales y de Cambio Climático para empezar a trabajar en este tema, ¿verdad? Y desarrollar proyectos. Muy importante, esencial, ¿verdad? Creo que es una parte de las debilidades y de lo que más han resaltado los gobiernos locales es la falta de financiamiento, ¿verdad? Donde más del 50% de los municipios no cuentan en realidad con un rubro específico asignado para atender temas de cambio climático. Lo que han estado haciendo los gobiernos locales es que toman presupuestos, por ejemplo, de la unidad de gestión ambiental o la parte de gestión del riesgo, ¿verdad? Sin embargo, es para atender ciertas prioridades y lo que está definido también en el plan operativo anual. Entonces, realmente no, específicamente no se ve que haya un rubro específico para este tema, ¿verdad? O también lo que han estado haciendo es apoyándose con financiamiento internacional o con otras instituciones públicas también, por ejemplo, la academia. Y bueno, debido a que no hay un marco que obligue a las municipalidades a contar con un presupuesto propio, entonces las municipalidades realmente no designan, ¿verdad?, acciones y, y recurso económico a esto. Luego, bueno, algo importante es que hemos venido contando con información, ¿verdad? Por ejemplo, se cuenta con la parte de escenarios climáticos locales o, por ejemplo, el análisis de vulnerabilidad del Instituto Meteorológico Nacional, pero en realidad a veces esta información, bueno, esa escala regional o también los análisis de vulnerabilidad son con información del censo 2011, entonces realmente no tenemos información actualizada y específica para los territorios, ¿verdad? Lo que hace que la toma de decisiones posiblemente no esté contextualizada a las realidades de los territorios, ¿verdad? Entonces es algo ahí que nos está limitando también tomar ciertas decisiones y sobre todo también si realmente nos estamos dirigiendo, por ejemplo, a atender necesidades en poblaciones vulnerables, ¿verdad? En temas de la capacidad institucional eh, y coordinación interinstitucional, hay un tema que es la falta de coordinación multisectorial interinstitucional, donde se requiere la articulación de actores sociales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que aquí los actores lo que están haciendo es trabajando de forma individual y eso hace que se estén generando acciones aisladas, ¿verdad? No generando como un impacto, sino que incluso se están duplicando también esfuerzos y lo que hace que posiblemente se esté dando fuga, digamos, por ejemplo, de financiamiento que podría estar dirigido a atender estas necesidades prioritarias, ¿verdad? En cuanto al tema de las municipalidades que cuentan con planes de acción climática,
Algunas cuentan con estructuras organizativas que se les conoce como comisiones cantonales de cambio climático o comisiones intersectoriales, pero algunas no están dando el seguimiento a los instrumentos o también no se encuentran activas. Voy un poquito más rápido porque yo creo que ya voy sobre tiempo. Eh, entonces, realmente hay ciertas limitaciones y desafíos que vemos encontrando, ¿verdad? No solo en la política, sino también en temas de la gestión, la coordinación institucional. Otro tema es que no se cuentan con sistemas de información ni monitoreo para dar el seguimiento al avance de estas acciones que se van ejecutando, ¿verdad? Posiblemente hay información de estudios que se han venido haciendo, sin embargo, no de la totalidad de los municipios, ¿verdad? Hay municipios muy avanzados y otros muy rezagados, que incluso ni tan siquiera están trabajando precisamente en este tema. Entonces, realmente no están de cero. Y bueno, ya para ir finalizando, algunas reflexiones en torno al tema. La gobernanza climática no se puede ver solo como la elaboración o aprobación de política pública o normativa, sino que se requiere también vincular eh, con con la parte del territorial y con las realidades del territorio, ¿verdad? ¿Y esto qué implica? Bueno, generar capacidades en los funcionarios, en los actores sociales y también vincular actores que están en los territorios, ¿verdad? Por ejemplo, incluso organizaciones no gubernamentales que a veces tienen varias sedes que ellos están dispuestos a poder colaborar, porque también no se puede dar solo la responsabilidad a los gobiernos locales en implementar las acciones, ¿verdad? Debe ser un trabajo conjunto. El territorio, que es donde convergen las vulnerabilidades, las oportunidades y los actores son los que hacen posible la acción climática. O sea, los territorios en este momento son los que posiblemente tienen el mayor porcentaje de la implementación de las acciones, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es un punto importante que por eso debemos fortalecer la institucionalidad pública, promover la participación, también mejorar esa coordinación para poder avanzar en temas de adaptación y resiliencia climática. Eh, ok. Y por último, hay una necesidad de integrar un marco normativo actual, articulación de instrumentos de planificación para dar sostenibilidad a la política pública, porque, digamos, los cantones están trabajando en planes de acción climática, pero al no haber una política pública, cuando hay cambios de administración política, posiblemente ya no sea prioridad para la alcaldía, por lo cual no se da el seguimiento. Entonces, eso es muy importante que todos los instrumentos de planificación también vengan acompañados con política pública oficializada y aprobada, ¿verdad? Y responder a una agenda ambiental integrada, no de acciones aisladas. Y por último, los resultados sugieren la necesidad de implementar una ley que asegure las políticas públicas presentes en todas las áreas de la planificación, ¿verdad? En los territorios. Esto quiere decir que se requiere que se operativice en todas las unidades de gestión de un municipio y otorgar también la autoridad suficiente a la instancia rectora para dirigir toda la parte de las entidades involucradas y también poder organizar la parte del financiamiento, si se requiere la generación de capacidad técnica especializada para lo que es la implementación y el seguimiento de la política pública, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alina, por estas reflexiones finales y por traer un poco a la mesa sobre esta coordinación que es necesaria, como bien pues estabas apuntando. Entonces, agradecerte por estas reflexiones como tal. Vamos a continuar. Hay una consulta en el chat, pero las vamos a dejar para el final, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquitito sobre la ley marco de cambio climático, cuáles son esos vacíos, esos retos, un poco como las disputas políticas y demás. Para esto nos acompaña Carlos Wong, que es abogado y asesor legislativo, es abogado especializado en Derecho Ambiental y Cambio Climático y actualmente cursa una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Carlos, para tal vez no ahondar tanto, te doy la palabra a vos
y voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias, Jennifer, y gracias a todas y todos por estar conectadas y conectados en esta mañana. Para mí es un placer también estar acá conversando con Alina y con Adriana un poco el futuro, ¿verdad? De lo que nos espera en materia climática en Costa Rica. Ciertamente la cuestión del cambio climático es una cuestión de necesariamente política, necesariamente de alcances políticos institucionales, políticos de organizaciones, de sociedad civil, y en ese sentido hay varios retos, varios aspectos que debemos abordar. Entonces, pues trataré de ser lo más concreto en el momento. Si querés, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Bien, quisiera ya que, bueno, por dicha, Lina hace una primera revisión de antecedentes, ¿verdad? Dónde estamos, qué tenemos en Costa Rica. No quiero dejar pasar algunos otros aspectos ya más específicos en términos normativos en Costa Rica. Revisar el estado actual del expediente, que es el proyecto de ley marco de cambio climático. Hablar muy por encima de la estructura y el contenido del proyecto. Para eso quisiera compartirles el texto sustitutivo, digamos, de dónde está actualmente la discusión, dónde están esas modificaciones que se han venido haciendo en el trámite legislativo. Algunos aspectos también de incorporación, digamos, más novedosos en el marco del proyecto, en materia de derechos humanos, el enfoque interseccional, intersectorial también, que muy bien Alina señalaba, necesario para poder tener efectividad en materia climática y en materia ambiental en Costa Rica, y algunos retos y riesgos de captura política o debilitamiento normativo, que en este caso, pues es donde estamos más bien en este momento. Entonces, quisiera ser breve en la mayor medida de lo posible, igualmente quedar a sus órdenes para después poder discutir y conversar más en diferentes días. Estos breves antecedentes nos llevan a 2013, donde hubo un proyecto de ley, un primer intento de ley marco de cambio climático. Eso fue una discusión muy interesante que se dio también en la Asamblea Legislativa, se dio en la Comisión de Ambiente. Fue muy nutritivo en el sentido de de la discusión, era relativamente incipiente para entonces el tema del cambio climático, todavía se hablaba con gran novedad sobre el tema de descarbonización, y ese era uno de los aspectos desde los cuales esta ley marco tendía a aproximarse. Era un tema más de descarbonización, tema de energías renovables, etcétera, y bueno, desgraciadamente, el proyecto de ley no llegó a ser ley de la República, y es parte de las disputas y las discusiones políticas de fondo que tienen que darse justamente a nivel nacional si se quiere en algún momento hablar de cambio climático de forma efectiva y de forma realista. Eh, Afortunadamente también para 2015, 2016 se da todo el proceso, por supuesto con todos los antecedentes del caso a nivel internacional, y la ratificación del Acuerdo de París, que constituye y que integra entonces este acuerdo dentro del ordenamiento jurídico costarricense, dando quizá el mayor revestimiento jurídico en materia climática a nivel nacional. Es decir, Costa Rica hoy cuenta con este acuerdo y por tanto tiene una, digamos, obligatoriedad de implementar lo que ahí se dispone o lo que ahí se señala. Ahora, ¿qué pasa con el tema del Acuerdo de París como instrumento jurídico a nivel nacional? Que está totalmente desconectado de la realidad nacional, que es que se desarrolló en un marco internacional que genera unos principios internacionales, pero que para poder aplicarlos, para poder traerlos acá, es necesario justamente eso que yo digo que es una deuda ya histórica de 11 años, en donde Costa Rica debió, como un paso siguiente, generar la ley marco de cambio climático para poder traducir lo que se determina en el Acuerdo de París a la realidad institucional, a la realidad política, a la realidad ambiental, a la realidad económica costarricense. Y eso Costa Rica todavía no lo ha hecho,
más allá de la retórica y más allá de los instrumentos de política pública, que sin duda alguna son muy valiosos, pero que dejan entonces a Costa Rica en una regulación más bien débil en materia, digamos, normativa, legislativa o legal. Em, ya mencionamos los instrumentos de política pública y no quisiera dejar pasar este último punto de la regulación mediante decreto ejecutivo, porque Costa Rica, esa fue la forma que encontró durante las administraciones de, si no me equivoco, de Luis Guillermo Solís y, bueno, en particular de Luis Guillermo Solís, para implementar la creación de una gobernanza, digamos, una gobernanza, por no decir, ¿verdad? ¿Cuál gobernanza? Sino una gobernanza específica en materia climática, y entonces ahí se dio la Dirección de Cambio Climático y otras instancias importantes en materia climática, pero con una regulación, como les decía, débil en materia legal. Ahora sí podemos continuar. Ahora, ¿qué pasó con el proyecto de ley marco que actualmente está en corriente, que es el 24.588? Bueno, se elaboró, se desarrolló justamente en el marco de esta necesidad y esta deuda histórica que tiene ya Costa Rica de generar la legislación necesaria en materia climática. Esto se realizó a través de un proceso prácticamente de 2 años, con discusiones, reuniones, sociedad civil, organizaciones internacionales, personas expertas, instituciones, y por suerte ya, pues hoy en día contamos con ese proyecto en la corriente legislativa, con todo lo que eso implica. Los proponentes de la iniciativa, afortunadamente, también fueron varias fracciones, lo que demostró en su momento un apoyo interpartidario, ¿verdad? No una agenda exclusiva de algún partido, sino un abordaje interpartidario. Y esto permite normalmente dar una viabilidad a los proyectos de ley y sobre todo en materia tan compleja y además estructural como lo es el cambio climático, pues con más razón se requiere de ese apoyo interpartidario, pero sobre todo político en términos amplios. Para su momento, el proyecto de ley se asignó a la Comisión de Ambiente y bueno, ahí se le presentaron todas las consultas del caso, y ahí ese proceso avanzó. Entonces podemos seguir. Entonces, esa discusión en la Comisión Permanente Especial de Ambiente dio resultados muy interesantes, desde los cuales se reciben las consultas institucionales, ¿verdad? Se le pregunta justamente a la sociedad civil, a las organizaciones, a las instituciones, de todos los alcances, porque como verán cuando ya puedan revisar el proyecto, el tema de cambio climático no es un tema de ambiente, necesariamente, ¿verdad? Es un tema que es, de nuevo, intersectorial, es un tema que es transversal a diferentes materias, desde infraestructura vial hasta educación, salud, etcétera, y por eso es necesario que las instituciones también se vean interpeladas y que se vean incluidas en una ley marco que pretenda regular la materia de forma efectiva. De la comisión salió con un dictamen afirmativo de mayoría y surgió el texto sustitutivo al que me refiero para ya del 6 de febrero de este año, eso ya hacia el final del cuatrenio 2022-2026, entrando al plenario legislativo el 19 de marzo. Y en este momento entonces se encuentra el proyecto en el plenario legislativo listo para ser discutido, a menos que se le presenten las mociones 137, que son parte de una herramienta, eh, digamos, de enmienda del texto jurídico, que va a permitir incluir criterios adicionales, observaciones adicionales, para que el proyecto pueda ir avanzando en su corriente. ¿Qué pasó desde ese punto hasta la fecha? Bueno, que cambiamos de periodo constitucional, tuvimos elecciones, cambiaron las autoridades políticas, cambiaron todo el panorama, una parte muy importante del panorama político institucional se modifica, y entonces a partir de eso es de donde tenemos que eh, iniciar la lectura, el análisis y de nuevo darle continuidad al proyecto. Podemos continuar. Bien, acá voy a hacer muy breve, nada más lo que quisiera es como mostrarles lo que contiene el proyecto de ley sin entrar, por supuesto, por el detalle, tal vez en otra ocasión podamos hacerlo.
Pero bueno, tenemos unas disposiciones generales que contemplan el objeto y el alcance, que les podemos seguir aquí sí rápidamente. Después hablamos de los principios, definiciones, elementos fundamentales para poder dar marco. Tenemos una sección del marco institucional para el cambio climático, en donde se hace una referencia a la gobernanza climática multinivel, y ahí se ven todas las instituciones que son parte o que deberían ser parte de una estructura robusta en materia climática. Luego tenemos también, bueno, ahí entra el tema de la dirección de cambio climático. Aquí hemos tenido conversaciones muy interesantes con Adriana y con personas expertas sobre cuál es ese diseño más efectivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería, dónde debería estar la dirección de cambio climático? ¿Debería estar con el MINAE? ¿Debería ser autónoma? Esas son discusiones que siempre se han tenido y que siempre se van a tener cuando se quiere abordar la materia de gobernanza. ¿Seguimos? También de los organismos colaboradores de la gestión del cambio climático. Esto ya más en la línea de lo que nos compartía Alina, ¿verdad? Esos órganos de la administración del Estado, pero también la coordinación con municipalidades, gobiernos locales y planes locales de acción climática que tengan un abordaje territorial, que tengan un abordaje en sitio, ¿verdad? Seguimos. Em, Justamente esas mesas territoriales mancomunadas de acción por el clima, pensando el territorio no en una división, sino más bien en una integración, aspectos de inclusividad e igualdad de género en la acción por el clima fundamentales, instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional. Aquí lo que se da, lo que se hace, disculpen, es dar fuerza de ley, dar una mayor seguridad jurídica a los instrumentos de política pública que muy valiosamente se han desarrollado a lo largo del tiempo y no quedan a la libre de una voluntad política, sino que ya quedan en firme y entonces deben ser aplicados. Continuamos. Igual la estrategia climática de largo plazo es parte de los compromisos que Costa Rica ya tiene, pero se plasman en la ley, no son opcionales, no dejan de ser voluntarios, como mencionaba Alina en su momento. Em, Más instrumentos son, bueno, esa es la parte, digamos, positiva. El tema de la contribución determinada a nivel nacional, un tema de discusión profunda, ¿verdad? De la cual Adriana, espero, nos pueda conversar un poco más de esas obligaciones que Costa Rica tiene y que ha tenido, por las que ya pasó, pero que sin duda son muy complejas de lograr para mostrar los avances o retrocesos de Costa Rica en materia climática a nivel internacional. Luego, fundamental, de los sistemas de información sobre cambio climático, también Alina nos refería a este aspecto como problemático. ¿Qué hacemos? ¿De qué estamos hablando si no tenemos datos, si no tenemos información para la toma de decisiones y para la determinación, digamos, de políticas más específicas que puedan tratar ciertos sectores en materia climática? Bueno, para eso está el CINAMEC, esto también es una discusión de diseño. Costa Rica ha asumido un camino, ¿verdad? No sabemos si es el mejor camino, el camino más efectivo, pero es el camino que ha asumido con también el Instituto Meteorológico. Es decir, hay una discusión ahí interesante, activa. Eh, Fundamental, mecanismos financieros para enfrentar el cambio climático. No podemos hablar de este tema si no tenemos financiamiento, y para eso se plantea la estrategia financiera de cambio climático. Luego tenemos otros mecanismos, que es el Fondo de Protección Climática, que incluye proyectos, actividades, y se genera un fondo de protección justamente en términos de resiliencia. Instrumentos económicos, el informe, transparencia, rendición de cuentas. Fundamental también, en Costa Rica puede acceder a financiamiento climático, siempre lo ha podido hacer, pero el formalizar esto dentro de un instrumento legal es absolutamente necesario. Eh, en aspectos de inclusión, ¿verdad? El tema de participación ciudadana efectiva en la gestión de cambio climático, lo integramos como necesaria. Cuando decimos efectiva, es que la participación ciudadana, por más que en Costa Rica esté regulada y que la Sala Constitucional ha replicado una y otra vez la importancia de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel ambiental, a nivel climático, en diferentes niveles. Lo cierto es que esto todavía sigue siendo un poco nebuloso, sigue siendo un poco
eh, dudoso de cómo es que realmente se logra, y para esto basta con observar el desarrollo de planes reguladores en Costa Rica. La participación ciudadana simplemente se toma como un punto, como un requisito meramente y no como una verdadera inclusión de las comunidades y de las personas dentro de los procesos de toma de decisión. Prometo que ya casi terminamos en esta sección, pero es importante que vean que sí hay un desarrollo más amplio. Tema de tecnología, acceso a la información, también replicando valores y herramientas que ya se han reafirmado por la Sala Constitucional en materia climática sobre el tema del acceso a la información, no solo ambiental, sino también climática. Eh, Seguimos. Régimen sancionatorio, muy importante. Para esto no le gusta a algunas secciones, a algunos sectores, ¿verdad? Obviamente esto es problemático, esto va a ser siempre una discusión candente, ¿verdad? Porque, bueno, si ustedes saben, por eso existe el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Si bien es cierto, tenemos responsabilidades todas y todos, bueno, hay unos que contaminan más y en ese sentido debe haber más responsabilidad, al menos desde este enfoque. Seguimos. Ya algunas disposiciones complementarias y transitorias que lo que hacen es integrar todo este marco normativo al ordenamiento jurídico ya con elementos más específicos como por ejemplo las herramientas de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y demás. Ya eso sería propiamente el proyecto de ley. Acá no me quiero detener ya mucho, creo que ya estoy sobre el tiempo, pero tiene que ver con la incorporación de derechos humanos y enfoque interseccional que ahora más o menos les comentaba. El tema de perspectiva de género que se puede encontrar ya desde política pública con el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, pero que de nuevo lo que hacemos es traerlo, si quieres podemos continuar, ya traerlo al artículo 16 propiamente, donde se menciona, ¿verdad? El tema del reconocimiento, el tema de la planificación y la gestión para iniciativas climáticas diferenciadas digamos, para las mujeres. Este es un tema interesantísimo que tal vez en otro momento podemos conversar. Podemos continuar con esto. Igual lo que hablábamos de la participación ciudadana, esto se divide en derecho sustantivo, hay aspectos que aplican al individuo y hay otras que aplican al procedimiento, que era lo que hablábamos en ahorita. Si quieres podemos ahora sí avanzar, ya llegando hacia el final. Seguimos. Sí, seguimos. También a quién nos referimos. Esto es interesante, pero también seguimos el tema de las personas negociadoras climáticas. Ajá. También de los grandes emisores, también lo pudimos referir. Ya por tiempo quisiera, seguimos. Ahí estamos. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora sí, luego de ese periodo constitucional, luego de ver que ya, bueno, hay un proyecto de ley en la corriente, repito, 24.588, entramos al periodo constitucional de 2026 a 2030, ya estamos en los primeros 2 meses de la gestión, ya se van mostrando van saliendo algunas cabezas que muestran algún interés por el asunto climático. Se conformó la nueva Comisión Permanente Especial de Ambiente, que tiene a estas diputaciones del Pueblo Soberano, Zaira Murillo, Ariel Mora, Estefan Brunner, Ana Ruth Esquivel y Juan Manuel Quesada. Cada uno tendrá su perfil, tendrá su lectura sobre el cambio climático. Luego de Liberación Nacional, Diana Murillo, creo que es de Alajuela, y Ángel Aguilar, Edgardo Araya, que es de Alajuela también, y Abril Gordienco, de la Unidad Social Cristiana. Ellas y ellos son los miembros nuevos de la comisión permanente que estarían entrando a conocer el proyecto en caso de que entren mociones 137. Y es ahí, me parece a mí, donde habría que empezar a enfocarnos en adelante si se quiere realmente dar continuidad a este tema, si es que Costa Rica no va a abandonar la agenda climática durante los próximos 4 años. Y más bien con eso, lo que me parece fundamental es darle la palabra y darle el espacio ahora sí a Adriana Bonilla, que es la directora de Cambio Climático, para que nos cuente por dónde estamos en Costa Rica. Gracias, Jennifer. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Carlos. Nada más un corto comercial. No pude compartir en el chat el documento porque no me dejó, solo me deja por medio de enlace.
Entonces podemos en nuestras historias de Instagram subir un enlace desde donde puedan descargar el documento o nos pueden enviar un correo y con todo gusto se los compartimos. Ahora sí, como anticipaba Carlos, le damos la palabra a doña Adriana. A doña Adriana, agradecerle primero por su disposición de estar acá. Sabemos que hay como muchísimas cosas en la agenda, entonces realmente agradecer por tomarse el espacio de acompañarnos en esta mañana. Y con doña Adriana, que bueno, pues que la conocemos todas las personas que estamos aquí, es la directora de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. Y con doña Adriana vamos a conversar un poco sobre la ruta política del Ejecutivo. Entonces, adelante, doña Adriana, le doy el micrófono. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación para poder participar de esta actividad y poder compartir con Alina y con Carlos. Creo que ambas presentaciones nos dieron contextos complementarios sumamente valiosos para tener una idea de lo que está sucediendo desde especialmente la escala local donde tenemos retos particulares y específicos y en el marco de lo que ha venido sucediendo en el desarrollo de los instrumentos normativos en Costa Rica en el caso de Carlos. Yo voy a presentar, son unas poquitas diapositivas eh, para, para poder ordenarme con el tiempo especialmente, porque pensaba hacerlo como conversatorio, pero mejor así. eh, Porque lo que tengo son 15 minutos, ¿verdad? Sí, señora. Ok, me dicen por favor si está, Ahí la vemos y está con- cargando en modo de presentación. está cargando en modo presentación, todavía no, ¿verdad? No, ¿Qué todavía hice no. mal? ¿Por qué no quiere? Es esta, sí, es esta. Ay Dios, ¿por qué no quiere cargarme en modo presentación? Vamos a ver. Ok, solo contenido como fondo. Ay Dios mío, disculpen que esta tecnología me está haciendo la vida imposible. Eh, ok, Ahí, ahí está, lo único es que se ve la diapositiva Catalina, ¿cómo siguiente. hago? Ajá. Porque no me la está lanzando a presentación. Ah, es por esto, ¿verdad? Es porque lo que tengo que hacer es quitar así, ¿verdad? Ya, es por la doble pantalla. Entonces ahora debería aparecer como modo presentación, ¿no? Ay, no me deja, ¿verdad? No puedo conectar la pantalla. Ay, y ahora sí. Muchas gracias. Perdonen, es que estoy trabajando con otra pantallita porque ya la pantalla de la computadora no me ayuda mucho. No Bueno, se preocupe. eh, primero que nada, les decía muchas gracias y también por el contexto que ya dieron Carlos y Alina. Eh, en nuestro caso, lo que queremos abordar es el reglamento orgánico de MINAE, las funciones y la institucionalidad, la implementación del marco normativo, que ha sido un proceso al que Costa Rica ha aspirado, eh, como bien lo mencionó Carlos, pero en el que no hemos tenido todavía éxito de... ¿Ustedes ven la presentación en modo presentación en este momento? No, le vemos las dos diapositivas, pero se ve bien donde está hablando de la ruta del Ejecutivo aún. Catalina, ellos no están viéndola en modo presentación. ¿No era mejor como estaba antes que sí la estaban viendo? Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ve doble o qué? ¿Ya?
¿Ahora se ve bien? Tal vez donde lo están dando en configuración de visualización, podrían Eso es seleccionar lo la que otra estamos. opción a la par. Ajá. Tal vez le... Y ahora nos sacó. ¿Qué Ajá. pasó? ¿No es mejor que quitemos esta pantalla? Mejor quitemos esta pantalla y nos quedamos con esta, porque parece que la computadora no logra proyectar solo la presentación por tener... Ya, ahora Ahí sí, ok. está, sí, no se Está todo preocupe. bien y lo pueden ver completo, sí. Sí, señora, Ok, ya, perdonen tanta dificultad. no se preocupe. Eh, bueno, lo que mencionaba Carlos, desde cuándo venimos con este proceso y la ampliación de la acción climática en términos de escenarios y actores, que es a lo que aspiraríamos con una normativa específica de cambio climático ya en calidad de ley. Eh, eh, Como preámbulo, sabemos que el país ha venido a reconocer el cambio climático como un factor estructural ligado a la planificación del desarrollo y la inversión pública y con un gran alcance tanto en sus efectos como en sus oportunidades de actuación. Y ahí tenemos una serie de instrumentos. Especialmente podemos mencionar la contribución nacionalmente determinada, la política y el plan de adaptación y la política y el plan nacional de gestión del riesgo. Tenemos también en el marco del Acuerdo de París, que es ley de la República desde 2016, la estrategia de largo plazo, que Costa Rica decidió que fuera un plan nacional de descarbonización en el año 2018, que va a 2050 y que tiene planes quinquenales de acción. En este sentido, digamos, reglamento orgánico, el primer decreto, que es el reglamento orgánico de MINAE, donde aparece la DCC, es el número 35669, año 2010, artículo 42. Ahí ya se crea la Dirección de Cambio Climático, pero luego de un proceso en el que veníamos teniendo una cierta institucionalidad. Eh, si pasa, ok. Una cierta institucionalidad que fue creciendo en el tiempo eh, conforme se hacía más compleja la agenda, que ahí hay algo importante que debemos comprender que Carlos en cierto sentido ya tocó. En el nivel internacional, cambio climático es uno de los grandes temas a partir de los cuales, como columna vertebral, han venido surgiendo en el vocabulario de la Convención y el Acuerdo de París ítems de agenda que han ido adquiriendo cada vez más espacios de negociación. Al principio teníamos la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta, la OSIC, que se creó por decreto ejecutivo en 2004. La OSIC tenía un papel que podríamos decir que era de una dirección de cambio climático, pero mucho más acotado, porque como les digo, en estos 22 años desde entonces, la agenda de cambio climático ha crecido muchísimo y hoy hablamos de adaptación, mitigación, medidas de respuesta, finanzas climáticas, transición justa. En adaptación tenemos una serie de subítems o subtemas. En mitigación hoy hablamos de ambición climática, tenemos el diálogo de Emiratos, tenemos propiamente el programa de trabajo en mitigación. Y entonces, así hemos llegado ya a más de 12 grandes ítems de agenda, cada uno con sus propias líneas de negociación que hoy operan en el marco de la Convención y bajo el régimen climático del Acuerdo de París. Costa Rica optó al principio por concentrarse muchísimo en la mitigación, como ustedes pueden verlo en la Estrategia Nacional de Cambio Climático que surgió en la administración de Arias de 2006-2010 y que estuvo vigente hasta el año 2015. En 2010 se crea esta dirección con el decreto que les mencioné ahorita
y ese decreto corresponde al reglamento orgánico de MINAE. Tiene una serie de funciones en coordinación y representación climática, en gestión técnica. Surge con ella también la instrumentalización, digamos, de primera generación que ha tenido el mercado doméstico y el registro de carbono. Todo esto antes que el Acuerdo de París estableciera dentro de sus contenidos el artículo 6, que viene a cambiar todas las condiciones relacionadas con las transacciones de capturas de carbono internacionalmente y que fue aprobada en Bakú, en la cumbre, en la conferencia de las partes de Bakú, en noviembre de 2025. Es decir, 9 años después de que Costa Rica ratificó en la Asamblea el Acuerdo de París. Aquí esto hasta cierto punto es un paralelismo con lo que mencionaba Carlos, por el tiempo que toma llegar a tener instrumentos que concretamente apunten a los componentes de cambio climático. Vean que fueron casi 10 años para establecer una decisión por consenso que permitiera poner en vigor uno solo de los artículos del Acuerdo de París. Aquí es importante recordar que en el contexto de las negociaciones, el consenso es lo que es el medio por el cual se adoptan las decisiones. Esto significa que los países vamos aproximando nuestras posiciones hasta llegar a un acuerdo para generar lo que se llama un documento de decisión. Y si esas posiciones no se acercan, entonces no sucede esa decisión. Hay procesos que aún aprobados, cuando se lleva cuando deben ser llevados a la práctica, no avanzan porque hay posiciones muy distantes acerca de cómo hacerlos efectivos. Esto puede parecer muy engorroso, pero por otro lado, esto que podríamos llamar, y que algunos lo denominan así, la diplomacia del cambio climático, tiene por un lado un componente científico de respaldo y debe tenerlo, debe mantenerlo, por supuesto, y por otro lado, parte del hecho de que todas las partes, que es como se llama a los países, por eso le decimos conferencia de las partes, todos los países adscritos o miembros de la Convención y del Acuerdo de París tienen el mismo valor como actores participantes. Entonces, puede ser un país grande, puede ser un país pequeño, eh, pueden ser los pequeños estados insulares o Costa Rica o cualquiera de nosotros, tiene una posición con la misma capacidad de voz de ser parte de una decisión o de distanciarse de esa decisión. Esto para explicar un poco cómo funciona en el nivel internacional esto de lo que estamos hablando ahorita, que tiene que ver con las decisiones que se toman y las regulaciones eh, relacionadas con los procesos de cambio climático. Entonces, de esta manera, nosotros llegamos a 2024, que es cuando yo ingreso en febrero de 2024 a la Dirección de Cambio Climático. Tenemos, como les decía, el reglamento orgánico de MINAE, tenemos funciones establecidas para la Dirección de Cambio Climático. Se ha venido desarrollando como una de las características que Costa Rica tiene, una institucionalidad reconocida, que tiene una capacidad de llevar adelante procesos y programas, pero sí adoleciendo de un marco normativo que fortalezca y defina los alcances de los procesos de acción climática. Cuando empezamos aquí estaba pendiente la contribución nacionalmente determinada, con el reto de tenerla para la Conferencia de las Partes de Belén en noviembre de 2025. ¿Por qué esto es muy importante? Porque se nos llama a todos los países miembros del Acuerdo de París y de la Convención a cumplir con lo que el acuerdo, que bien lo dijo Carlos y lo reitero, siendo ley de la República, pues nos solicita.
En otras palabras, priorizamos esto para poder alcanzar ese objetivo, que era tanto un objetivo país como un objetivo en el marco del acuerdo del que nosotros participamos. Esta convención llega al año 2035. Siempre, digamos, lo que se busca es revisar cada 5 años la contribución nacionalmente determinada, pero se elabora con un horizonte temporal de 10 años. Y se llama nacionalmente determinada porque cada país prioriza y decide qué es lo que vamos a identificar como acciones climáticas para ese periodo. Nosotros realizamos talleres presenciales, virtuales, territoriales, reuniones bilaterales con actores y procuramos tener la mayor representatividad posible para establecer estas prioridades como parte de una agenda nacional. Mantenemos una ambición climática que evidentemente enfrenta retos sumamente relevantes. Sabemos que, por ejemplo, en la NDC 2020 hubo dificultades de avanzar porque la pandemia en general en todo el mundo representó un, un cambio de prioridades que afectó llevar adelante políticas públicas que podemos reconocer que eran sumamente relevantes. Entonces, en esta nueva contribución, hemos buscado un enfoque amplio, integrado. Podríamos decir que al ser la segunda, pues teníamos lecciones aprendidas del proceso anterior. Llevamos adelante un objetivo de transversalización con una participación de juventudes en acción climática, diferentes organizaciones de juventudes que nos aportaron elementos de interés. También desarrollamos los talleres de diálogo con los territorios y comunidades indígenas, por lo que tenemos 5 metas ligadas a territorios y comunidades indígenas, que son, pensamos nosotros, valiosas para poder seguir desarrollando los planes ambientales forestales territoriales con un enfoque de cambio climático, así como otras acciones que reconocen la necesidad de espacios de fomento de capacidades para crear y participar de valor y del mercado y más oportunidades para los territorios indígenas y las personas que los habitan, por supuesto. Y entre otras cosas, océanos y carbono azul. Es decir, tratamos de contar con una contribución objetiva, tanto como fue posible en el contexto actual, y también inclusiva y que oriente a que los diferentes grupos de actores pudieran estar representados. Aquí algo valioso que hay que decir y que nos lo preguntaron las mismas comunidades indígenas es, ¿para qué nos sirve a nosotros participar de la contribución? Y como ya lo dijo Carlos, nosotros tenemos una responsabilidad como país para dar cumplimiento a lo que ponemos ahí. En cierto sentido, podríamos decir que es el instrumento más monitoreado o auditado que tenemos en materia de cambio climático. Y por eso el Estado buscará siempre dar cumplimiento a esas prioridades que el mismo Estado estableció, con la participación de los actores que hemos mencionado, además de la sociedad civil, por supuesto, sector público y sector privado. Estos son algunos de los elementos sobre las funciones de la Dirección de Cambio Climático y que están en el reglamento orgánico. Como bien lo dijo Carlos, estos elementos están considerados, pero hay aspectos que requerimos fortalecer. Por ejemplo, tenemos un decreto que establece la responsabilidad de la Dirección de Cambio Climático en la operatividad, gestión y avance del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático. Este es una herramienta fundamental, pero la métrica de cambio climático no solo nos interesa para presentar los informes bienales de transparencia, que también están en el Acuerdo de París, que son los BTRs, sino porque la métrica de cambio climático, si queremos hacerlo bien con el cambio climático desde un enfoque de desarrollo humano, desarrollo sostenible, crecimiento económico sano,
Eh, Necesitamos que la métrica alcance muchos más elementos que aquellos que tenemos referidos a la ciencia de cambio climático y al reporte nacional. Ahí hablamos desde el programa País de Liderazgo Climático, que es para organizaciones públicas y privadas, hasta el pago por servicios ambientales, y diferentes procesos que alimentan la política pública en cambio climático, y para lo cual un sistema de esta naturaleza nos sirve para poder ser transparentes en lo que estamos haciendo, cómo estamos avanzando y en qué cosas necesitamos mejorar. Eh, Aquí tenemos un QR para las personas que gusten descargar la contribución nacionalmente determinada. Es un documento de más de 100 páginas, está ordenado por capítulo de mitigación, capítulo de adaptación y los capítulos introductorios. Y ustedes pueden ver ahí cómo se describe cada contribución, cuáles son las metas, los plazos de las metas, un costeo eh, de cuánto estimamos que podrían costar. Y podrán encontrar todos estos temas que hemos mencionado que están contenidos en ella. Para finalizar, eh, sobre las propuestas de ley, hubo una o hay una, no sé, Carlos, en qué estado estará en este momento, que estaba, digamos, concentrada en crear la Dirección de Cambio Climático. Creo que fue propuesta por el diputado Manuel Morales. eh, y lo que buscaba era muy acotado, digamos, a darle carácter de ley a la Dirección de Cambio Climático. Y estaba la otra propuesta que Carlos presentó con mucho detalle, que es una propuesta que sí sería lo que llamamos una ley marco, y en eso se diferencian de la anterior, que tenía un objetivo muchísimo más concreto y acotado. Eh, Muy importante que la inclusividad de la normativa para poder representar una agenda nacional. Eh, y la capacidad de representar también los escenarios y los actores con eh, una descripción de las responsabilidades de cada uno. La sectorialización de las responsabilidades es esencial para que la agenda pueda ser suficientemente abarcadora y contribuir al desarrollo, buscando evitar de la mejor manera posible sesgos específicos, y entendiendo también, entre otras cosas, primero, que el cambio climático como proceso dinámico, natural y con implicaciones humanas, sociales, no se agota, que el cambio climático en este momento es uno de los hilos conductores financieros internacionales, eh, que el cambio climático puede generarnos serios perjuicios, como lo dicen los estudios del panel intergubernamental y los análisis nacionales que se han elaborado, que también puede crear oportunidades de diferente naturaleza que necesitamos nosotros sustentar en criterios técnicos lo más sólido posibles para poder aprovechar, que hay niveles, como bien lo habló Alina, hay niveles, y nosotros cuando hablamos con los gobiernos locales, que ahorita ya tenemos la NDC, que era un compromiso, estamos por publicar el plan de acción en descarbonización, que es otro compromiso enmarcado en el Acuerdo de París. eh, ya podemos dedicarnos a la implementación de estos instrumentos. Pero con los gobiernos locales nosotros lo que buscamos, especialmente reconociendo las asimetrías que Alina mencionó, es que podamos avanzar y identificar acciones climáticas antes de ir a planes como tales, reconociendo que no todos los gobiernos locales pueden dar seguimiento a un instrumento íntegro, pero que podríamos avanzar en identificar con ellos acciones o medidas de acción climática que podamos ir incorporando en los instrumentos de planificación que ya tenemos en los gobiernos locales, y creando esas capacidades que sabemos que son también un desafío. Nosotros esperamos que
ojalá podamos seguir robusteciendo los procesos a través de la normativa eh, y además algo muy claro y es la necesidad de institucionalizar los procesos. La ley puede ayudarnos muchísimo a esto para lograr que aquellos procesos, programas, proyectos que llevamos adelante dejen de ser experiencias que pueden ser muy valiosas, pero que se conviertan en modelos de actuación, que se conviertan en procesos institucionalizados. Porque en el cambio climático, el seguimiento, como llamamos nosotros hoy, transparencia, monitoreo, reporte, verificación y aprendizaje, es esencial para que logremos reducir la probabilidad de daño y crear nuevas capacidades entre los actores que operarían bajo lo que sería una ley marco de cambio climático en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Adriana. Teníamos un par de preguntas en el chat que eran justamente para Lina y Alina las contestó haciendo uso efectivo del tiempo. Entonces, para cerrar y también respetar el espacio de quienes nos acompañan ahorita, solo quisiera que nos tomemos un minuto más para responder la siguiente pregunta. Y la primera es para Alina, ¿ok? Entonces, Alina, quisiera conocer tu perspectiva de qué actor debería de asumir un rol más activo para acelerar la acción climática, gobierno central, gobiernos locales, sector privado, la ciudadanía, ¿verdad? Porque empezábamos hablando también de que todos los actores tenemos un rol específico dentro de la gobernanza climática y que justamente por eso abogamos desde la ruta del clima, ¿no? Para que todos los actores tengan voz y voto. Entonces quisiera que nos puedas decir tu reflexión sobre el rol del actor y cuál sería el actor principal. Bueno, muchas gracias. Es difícil poder responder esa pregunta porque realmente no solo un actor tiene responsabilidad en este tema, ¿verdad? Casi que entramos todos y todas, ¿verdad? Para poder dar una respuesta a esto. Incluso los actores sociales, les puedo decir, en territorios lo tienen claros. O sea, ellos dicen todos tenemos que sumarnos a la parte de la acción climática. Ahora bien, como Jenny decía, hay roles, hay funciones, ¿verdad? Hay responsabilidades ya asignadas. Entonces tenemos que pensar en la gobernanza multinivel, ¿verdad? Aquí es como la articulación y pensar más en una acción horizontal, ¿verdad? O sea, cada quien desde su responsabilidad, por ejemplo, desde la parte nacional, ok, siempre con la parte de la política, dictando la normativa. No obstante, yo pienso que ahí es importante sentar en estas mesas de trabajo a los diferentes actores, o sea, realmente tener representatividad y escuchar las diferentes voces, porque generalmente a veces lo que sucede y lo que se discute en los espacios con gobiernos locales es que la normativa se está dictando sin ver las realidades de los contextos territoriales, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces, por ejemplo, dicen en la parte de gestión de riesgo, por ejemplo, ahora que se aprobó de tener el 3%, creo que es del extraordinario, el presupuesto extraordinario, pero de ahí en realidad no es lo mismo un cantón, por ejemplo, como Escazú, que va a tener un presupuesto muy grande, a uno hablando de OSA, ¿verdad? O sea, que tienen vulnerabilidades diferentes, características muy diferentes, actores, ¿verdad? Entonces hay que ver esas diferencias, ¿verdad? Y hay que entonces sentarnos a construir esa política en estas mesas en conjunto para entonces ahora sí veamos las realidades y ver cuáles son esas brechas que podemos ir cerrando y ahí entramos, por ejemplo, la institucionalidad y la academia también para ver a dónde deberíamos estar dirigiéndonos. La parte, por ejemplo, la investigación o la extensión hablando desde la academia, o también los gobiernos locales en su territorio, porque además son los que conocen sus vulnerabilidades y saben sus realidades y también podrían, bueno, son los que implementan las acciones, ¿verdad? Entonces acá
yo pienso más en esa gobernanza multinivel. No podría decir un solo actor, ¿verdad? En este caso tiene que ser un trabajo conjunto entre la institucionalidad nacional y los actores territoriales, pensando también, por ejemplo, en estructuras como las instancias que se encargan de trabajar, como es, por ejemplo, el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal o la Unión de Gobiernos Locales, que agrupan a diferentes municipalidades. Sin embargo, estas estructuras tampoco tienen en sus agendas el tema de cambio climático, ¿verdad? Entonces está siendo difícil que podamos llegar a los 84 cantones y las 7 intendencias que tenemos. Entonces, todo el mundo va por sus diferentes lados, ¿verdad? Entonces, aquí yo pensaría en eso, en que, digamos, desde el territorio serían los gobiernos locales. Sin embargo, hay que darles los mecanismos, hay que darles esa parte más sólida para que ellos puedan implementar, que es la fase ya que deberíamos estar pasando, la parte de la implementación. Sin embargo, falta el financiamiento y la capacidad técnica, ¿verdad? Entonces, yo diría que más deberíamos empezar a construir esta gobernanza multinivel. Gracias. Muchísimas gracias, Alina. Me parece que Carlos tenía que movilizarse. Nada más confirmar si nos escuchas o no. Sí, Jenny, por acá las escucho. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Para Carlos, pensando un poco en todo el preámbulo que diste, desde el punto un poco más legal y demás, entonces quisiera que nos dejes la reflexión justamente de cómo o qué hace falta, cuál sería el elemento fundamental de pronto para avanzar de la planificación o de los instrumentos que se tienen a ya una implementación efectiva de las políticas climáticas. Gracias, sí. Disculpen que no pongo la cámara, pero ya voy aquí estoy aquí en la asamblea. Este, Permítanme un segundo nada más. Eh, la implementación efectiva requiere justamente, a raíz de lo que venimos conversando, de un marco normativo que le dé fuerza de ley. Es decir, que vuelva obligatorias las disposiciones y que genere responsabilidades directamente y no de forma suave, como ¿verdad? Se ha venido haciendo en el país. Esto se ve reflejado de nuevo, de investigaciones surgen de la discusión internacional, pero que no se traducen a la realidad costarricense, a la realidad institucional, a la realidad política, social, económica. Y ahí es donde, digamos, hay una necesidad justamente y un requerimiento de tener esa norma jurídica. Yo creo que con esa norma jurídica después es que es posible eh, exigir ante tribunales, exigir ante la Sala Constitucional, exigir ante autoridades, inclusive ahora sí internacionales, lo que se pretende regular en esta materia, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que yo vería. Y aprovechando también para responderle a doña Adriana sobre el proyecto de don Manuel Morales, sí, efectivamente también se encuentra en plenario. Creo que son iniciativas complementarias que deben avanzar, ¿verdad? Y que debe ahora en adelante eh, hacerse toda la discusión, ¿verdad? De quienes estamos acá, que tenemos un interés en la materia, para que esto pueda formar parte de las leyes de la República. Entonces, eso sería. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Gracias. Carlos. Doña Adriana, y ya para cerrar con usted, pensando un poco también en su perfil, pensando en el rol en el que ha tenido en los últimos años en la dirección de cambio climático, mi consulta sería si hubiese que priorizar alguna acción urgente para impulsar la gobernanza o fortalecer la gobernanza climática en los próximos 2 años, ¿cuál sería? Bien, em, la, el cambio climático tiene lo que podríamos, yo que me gustaría a mí llamar una superestructura que trata de atender muchísimas preocupaciones o prioridades simultáneamente. Si hubiera que priorizar alguna en particular,
lo cual es difícil de definir. Si entramos por la contribución nacionalmente determinada, ahí el papel del sector privado, y me refiero al sector privado en su conjunto, porque tenemos que pensar que ahí son todos los actores no públicos cuya actividad genera lucro, empleo, tenemos actores financieros, tenemos MIPYMES, tenemos grandes empresas. Entonces, pensando en el sector privado como un todo, es actor protagonista de al menos, podríamos decir, 2/3 de la contribución nacionalmente determinada. Y por eso nosotros necesitamos crecer en capacidades de adaptación, descarbonización y mitigación con el sector privado, entendiendo que eso ayuda a reducir riesgos, por ejemplo, de pérdidas para estas actividades, promueve también un ambiente de inversión que genera seguridad y que nos puede ayudar, por ejemplo, a mantener y crear nuevos empleos. Y también genera ventajas competitivas ante mercados que buscan que estas políticas sean parte de las acciones del sector privado. Pero ahí tenemos también la sociedad civil que tiene un papel fundamental, por eso mencionaba antes a las juventudes en cambio climático, y tenemos a otros grupos como el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, que está activo, que está trabajando en el papel que le corresponde, que le da su decreto de creación y que representa a 9 diferentes sectores, que son también pequeña industria, mujeres, personas indígenas, sector laboral y varios otros más, agrícolas, pero desde un enfoque organizado como ciudadanía que pertenece a esos sectores. Y también tienen un papel en la gestión del tema y en su gobernanza, y por eso estamos trabajando con ellos y priorizándolos. Entonces, tenemos un mecanismo de gobernanza con el sector privado, tenemos a 5C, no se reduce ese componente de sociedad civil a nuestro alcance, pero es, digamos, el que tenemos nosotros por decreto en materia de cambio climático vigente. Y con el sector público tenemos el Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático, que también estamos por convocar, que fue difícil porque la contribución nacionalmente determinada y luego el plan de acción en descarbonización nos demandaron toda la atención en estos 2 años. Así que yo, antes de hablar de uno en particular, creo que para evitar asimetrías mayores que las que ya tenemos, necesitamos atender los entornos de gobernanza de cada uno de ellos. La ventaja es que ya tenemos estructuras preestablecidas, aunque podríamos decir relativamente incipientes en algunos casos o no del todo consolidadas, pero que requerimos fortalecer para que este escenario de actuación en cambio climático o en acción climática progrese. Punto y aparte lo que hemos señalado con las comunidades y territorios indígenas, con quienes procuramos mantener un proceso de diálogo, a quienes hemos estado trasladando también los productos de su participación, que son los instrumentos. Tenemos un resumen de la contribución e infografías y videos específicamente para este sector de nuestras comunidades, que es fundamental si ustedes se fijan en la contribución nacionalmente determinada, porque los territorios indígenas brindan un aporte significativo en materia de mitigación del cambio climático, pero también tienen sus propias necesidades de adaptación. Entonces, ¿por qué lo planteo así? Porque es imposible ver el tema y la problemática de cambio climático de manera simplificada. Siempre tenemos que partir del hecho de su propia complejidad y de cómo la gobernanza debe ser tan accesible y sencilla y comprensible como sea posible, pero difícilmente va a ser simple. Y esto es un reto que tenemos que lograr reflejar también en cualquier instrumento de ley para que la gobernanza sea mediante la normativa un vehículo que nos ayude a alcanzar los objetivos antes que una piedra de tropiezo por ser excesivamente compleja.
reconociendo, como digo, que no puede ser simple tampoco. Eso es algo que creo que se ha tratado de reflejar en los diferentes en proyectos de ley, eh, pero que es una idea que tenemos que mantener para contar con una normativa que sea aplicable y que nos permita alcanzar los objetivos finales, porque la gobernanza debe ser un medio y no un fin. Un medio muy importante, pero no es el fin al que busca el proceso, sino que debe facilitar que los objetivos finales de bienestar de las personas y de gestión territorial sean alcanzados. Muchísimas gracias a los tres por sus reflexiones finales. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron desde la Ruta del Clima durante todo este año. Vamos a seguir trabajando en este tema que es fundamental. Vamos a crear un par de eventos adicionales también para ir profundizando. Entonces les invitamos a que puedan seguirse involucrando, a que puedan seguir compartiendo estas reflexiones con nosotros. De nuestra parte, eso es todo por hoy. Nuevamente, muchas gracias. Agradecerle a Carlos, a Lina y a doña Adriana su tiempo y también compartir con nosotros su conocimiento. Feliz día para todas y todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Hasta buen luego. día. Buen día. Gracias.